Ya, buenas tardes a todos y a todas. Estamos nuevamente ya terminando septiembre en una nueva Minga de los Jueves. Hoy tenemos este es un espacio, como siempre decimos, que es un espacio de conversación libre del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas, un liceo público, un liceo municipal de la ciudad de Castro. Este evento, que se transmite por vía Zoom, también se retransmite posteriormente por el canal de televisión local Castro Municipio TV, a quien de antemano agradecemos. Hoy estamos en el mundo de las ciencias, en el mundo de las matemáticas. Nuestra invitada es una distinguida matemática, doña Tania Andrade Vega, con quien conversaremos, y la presentación de ella está a cargo de nuestra estudiante de cuarto medio, Fernanda Vega Mancilla. Adelante, Fernanda, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Me alegra presentar a la profesora Tania Andrade Vega, nuestra invitada del día de hoy en la Minga de los Jueves. Tania nació en Antofagasta el 18 de julio de 1976. Es la hija de Ilia Vega y Américo Andrade. Tiene dos hermanos, José y Rodrigo. Actualmente vive en la ciudad de Santiago en compañía de su pareja Enik Aedo. El mundo de las matemáticas cautivó a esta mujer, que el día de hoy tiene 45 años, dedicándose por completo a su estudio, y como esta se vincula con otras ciencias y disciplinas. Con un amplio currículum académico, Tania es licenciada en Educación de la Universidad Central de Chile, magíster en Educación Matemática de la Universidad Fines Terrae, magíster en Métodos de la Investigación Social y doctora en Educación Matemática de la Universidad de los Lagos. En su trayectoria profesional ha sido docente de pregrado en distintas universidades, específicamente en el área de álgebra y la estadística. Pero como si eso fuera poco, Tania se ha desempeñado como investigadora en proyectos dentro de Chile y también en otros países, participando de pasantías doctorales en México y España. Incluso ha participado en diferentes congresos en el área de la matemática educativa. En la actualidad se desempeña como miembro del directorio de la consultoría 6, que se especializa en la investigación de carácter social. Vamos a continuación a nombrar algunas de sus investigaciones más recientes. En primer lugar, tenemos métodos Blended Learning como herramientas para la enseñanza del cálculo de la Universidad Central de Chile en el año 2016, en la cual es la investigadora principal. Segundo lugar, Maths Curriculum on Primary Education from a Citizenship Perspective, a Critical Discourse Analysis, en ICME en el 2016 en Alemania. En tercer lugar, tenemos al sujeto pedagógico representado en prácticas discursivas del Currículum Nacional Chileno en Educación Matemática, un análisis crítico del discurso, estudio que se realizó bajo el alero de la Universidad Diego Portales en el 2015, aquí también siendo la investigadora principal. Rediseñó el Currículum Nacional Chileno en el área de las matemáticas, con la incorporación de nociones en ciudadanía de la Universidad de los Lagos, también en el año 2015. En esta última también figura como investigadora principal. A continuación, conoceremos un poco más de Tania y de su espacio más íntimo. Sobre sus gustos musicales, Tania suele escuchar a Ana Tijoux, a Jorge Drexler y Silvio Rodríguez. Y en cuanto a bandas, podemos destacar que Café Tacuba le encanta. 100 años de soledad es su libro favorito, pero también ama los cuentos de Cortázar, Bombal y Gabriela Mistral. Su lugar favorito es su casa, y cómo no, si la acompaña Cuate, su querida tortuga. Las pastas son sus favoritas a la hora del almuerzo o a la cena. Y para terminar, un postrecito de tiramisú. Salir a caminar
es una de sus actividades predilectas. Querida comunidad lisana, recibamos el día de hoy, en la Minga de los Jueves, con un abrazo cariñoso a nuestra fabulosa invitada, Tania Andrade. Muchas gracias. Gracias Fernanda, te pasaste muy linda presentación. Ahora esperamos escucharte, Tania, que nos cuentes un poco acerca de tu vida, de tu afición, de tu trabajo matemático, de cómo esto se centra o se junta con los temas metodológicos, humanos, sociales, en fin. Cuéntanos, te escuchamos. Bueno, qué linda presentación, muchas gracias. Contarles un poco que cuando yo era muy chiquitita, bueno, yo creo que uno siempre tiene una relación muy cercana con sus padres, ¿no? O la mayoría de las veces. Bueno, mi relación fue muy cercana con mi papá mientras él vivió. Y cuando era chica siempre me decía, hija, usted tiene que estudiar, porque no queremos que usted sea Arrocito Andrade. Decía, ¿cómo Arrocito? No entiendo. Papá decía, no entiendo. No, porque no hay que ser Arrocito, pues me decía, no hay que ser Arrocito. Y siempre entendí que se refería a eso como al acompañamiento. Entonces siempre me motivó a estudiar, fundamentalmente para que yo no estuviese buscando solamente la compañía masculina, entre comillas, o esperando casarme para poder ser feliz, sino que más bien buscara formas en que yo me pudiese desarrollar plenamente. Y en ese contexto, mi primera formación académica fue en filosofía. Estudié filosofía en la Universidad de Santiago, y posteriormente hice una licenciatura en educación en la Universidad Central y después ya me especialicé específicamente, valga la redundancia, en matemática, con un magíster y un doctorado en esa línea. Trabajé 10 años en un colegio y ahí entonces uno se da cuenta a las distintas implicancias que tiene ser mujer. En varios contextos, digamos, no solo en el contexto de lo laboral, sino que también en el contexto propio de la enseñanza de las matemáticas. En el contexto de lo laboral, las mujeres que nos dedicamos a la ciencia somos muchas menos de las mujeres que se dedican al cuidado, por ejemplo, o a la educación. Y ahí vamos viendo entonces los primeros sesgos de las primeras discriminaciones, ¿no? A las que nos vemos afectadas continuamente. Y esas discriminaciones no son tan claras para todas nosotras. Nos creemos que es muy natural dedicarse a carreras que tengan que ver con el cuidado, que tengan que ver con la educación, y entendemos que es más probable, o por lo menos esa es la información que nos entregan desde muy niña, que los hombres se dediquen entonces a estas carreras de ingeniería, a las carreras ligadas con la tecnología y con la ciencia. Y en ese contexto, bueno, empecé a hacer clases en la universidad y me empezó a gustar la investigación. Y entonces empecé a darme cuenta también que algo pasa con las matemáticas y las mujeres. ¿Sí? En los primeros años de escolaridad, los resultados entre hombres y mujeres no suelen ser muy distintos. ¿Sí? En general, siempre hay hombres y mujeres teniendo las mismas notas. Pero ya pasado quinto, sexto básico, empiezan las dificultades y las mujeres comienzan a quedarse un poco atrás en cifras que no es que yo lo invente, digamos, son cifras que están ya validadas estadísticamente, y entonces empiezan a quedar un poco más atrás, empiezan a bajar sus notas, y ya que es lo más relevante, digamos, del caso, es que solo el 35% de las mujeres, en Chile por lo menos, y no más de un 38% en el mundo, se dedican a las carreras en STEM, esto es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. ¿Sí? Por lo tanto, las posibilidades que tenemos de ingresar al mundo, entre comillas, de la ciencia, se ven muy reducidas por esta forma de entender el mundo, digamos, que es bastante discriminatoria, ¿no? Y lo que redunda también, por supuesto, en un problema económico. Hoy día las carreras mejor pagadas son aquellas que se establecen bajo las normas de las matemáticas, entendiendo las matemáticas y cómo estas matemáticas se reproducen como una forma de poder, ¿sí? Y entonces, si hay menos mujeres en estas carreras, en estas formas de ver el mundo, hay una reproducción entonces de mujeres trabajando en lugares con menos recursos, con menos pagos económicos, dedicadas exclusivamente a
a trabajos que están puestos en el contexto de su rol histórico de mujer, entre otras muchas problemáticas que acarrea, ¿no? Y observando todo esto, entonces nace la línea investigativa en la que yo trabajo, que tiene que ver con la formación ciudadana, porque me empecé a dar cuenta, digamos, que algo pasa entonces con esta forma de enseñar las matemáticas, algo sucede, y quería investigar qué era, quería saber qué pasa con mis estudiantes, con mis niñas, con mis estudiantes mujeres, no solamente con mis estudiantes hombres. Y en ese contexto entonces comencé a realizar una investigación paralela, una tratando de diseñar situaciones didácticas que pudiesen entonces relevar estas problemáticas que yo estaba observando, y también, por otra parte, investigando en el currículum nacional, o sea, dándole una mirada al texto que si bien nosotros como profesores lo solemos leer, es evidente, lo conocemos, a veces hay que darle una lectura un poco más profunda y leer un poco entre líneas, ¿sí? Porque querámoslo o no, y con esto no es que quiera ser políticamente incorrecta, pero querámoslo o no, todo está bajo un velo ideológico, ¿sí? Seamos conscientes o no de ello. Hay una ideología que está detrás, hay una forma de entender el mundo, y esa forma de entender el mundo entonces se trata de expresar a partir de la formación que nosotros tenemos, a partir de la formación que nosotros entregamos, ¿sí? Y en ese contexto entonces la investigación avanzó, por un lado, en generar propuestas didácticas que intentaran minorizar o eliminar en su mayor amplitud ciertos sesgos machistas o patriarcales que podríamos observar en las clases de educación matemática, pero también, por otra parte, tratar de descubrir cuál es el ciudadano y la ciudadana que está implementándose perdón, es que estaba sonando mi teléfono, que están implementándose entonces en nuestras aulas, ¿sí? Y bueno, en ese camino recorrido hay varios elementos importantes que fui descubriendo a partir de otros autores y otras autoras, por supuesto, no un trabajo solamente mío, por supuesto. Siempre creo que la construcción de conocimiento es a partir de la comunidad, y en este descubrimiento, en esta co-construcción con las lecturas, digamos, también me fui dando cuenta que la matemática hoy día, y esto ya ha sido bastante investigado, la matemática hoy día es una forma de establecer poder, es una herramienta de poder, y que efectivamente está al servicio, en muchos de los casos, del consumo y del patriarcado, ¿sí? Y que lo podemos detentar de muchas formas, ¿no? De muchas formas que se ven implícitas no solamente en esta cantidad de números en el que solamente participamos en el 35% de estas carreras STEM, sino que además en las formas en cómo, por ejemplo, nos referimos a las mujeres. Cuando a una mujer le va bien en matemáticas, solemos hablar de ella como una niña estudiosa, una niña matea. Cuando a un hombre le va bien en matemáticas, es un ser brillante. ¿Sí? Entonces, inmediatamente vamos viendo cómo esos pequeños juicios de valor, esas palabras, esas conceptualizaciones van generando un discurso patriarcal, van generando un discurso de sesgo en el que evidentemente nosotras estamos disminuidas. Y bueno, el otro día estaba leyendo un artículo, lamento no recordar los nombres tan bien, creo que el artículo habla muy bien de cómo hoy día hay investigaciones que relatan los sesgos, por ejemplo, que hay en los distintos algoritmos que se generan, ¿sí? Por ejemplo, en el reconocimiento facial. Y entonces también vamos viendo que la matemática como herramienta está a disposición de este sesgo patriarcal, este sesgo machista, este sesgo racista, porque aquí la discusión no es si 2 más 2 es 4, eso no está en discusión. 2 más 2 lo más probable es que sea 4 si estamos hablando de un sistema numérico específico. Pero quienes están detrás de la formulación y de la utilización de las matemáticas como herramienta, entonces están haciendo un mal uso de ellas, ¿no? Y están utilizando algoritmos, por ejemplo, también veía esto de Tinder, esta página como de citas, que no sé si todavía, pero una periodista
hizo un artículo que hablaba cómo el algoritmo de Tinder privilegia, por ejemplo, a los hombres que tienen carreras mejor evaluadas o mejor valoradas económicamente y les pone mejor puntaje, y a las mujeres que tienen esas mismas características le ponen menor puntaje porque asumen que un hombre que es blanco, heteronormado, con ingeniero, que gana dinero y que vive en un barrio alto, entonces no va a querer a una mujer que tal vez tenga una carrera en ciencias y que tenga un sueldo similar. ¿Sí? Entonces esa mujer con las mismas características, por lo menos hasta el 2019, en Tinder tenía menos puntuación que un hombre con las mismas características. O sea, eso de al hacer match no es tan simple como, uy, se parece a mí. En realidad están buscando que no se parezca tanto a ti, o que en el caso de los hombres, que sea en un nivel menor al tuyo. ¿Sí? Entonces, bueno, y así hay un sinfín de muchas investigaciones a la que podemos ir a mirar, a la que podemos recurrir. Hay una página que se llama Anillo Matemática y Género, que está trabajando investigaciones en justamente matemáticas y sesgos, y también discriminación. Y evidentemente hay líneas que hablan también mucho de esto, fundamentalmente la epistemología de las matemáticas, por ejemplo, la socioepistemología de las matemáticas, una línea mexicana, que trabaja mucho la visión de cómo construimos la matemática y de cómo la construcción de esa matemática también responde a ideologías, a sesgos y a otro sinfín de pecados, entre comillas, para nosotras las mujeres. Bueno, eso es como en términos generales lo que les puedo contar. Me quedo aquí como atenta a lo que ustedes también me puedan contar, las experiencias que ustedes tienen y que yo creo que pueden ser muy similares a la mía, y que vayamos entre todos dialogando sobre esto, ¿sí? Interesantísimo, Tania, al menos lo que yo intento lograr entender, digamos, me parece muy, muy interesante, y espero se vaya desarrollando una conversación aquí para poder ir intercambiando opiniones y también generando preguntas. La lengua de señas está a cargo de doña Paula Urra León, y la palabra la ha pedido Dante o Bárbara. Me imagino que Bárbara. Adelante, Bárbara. Estás muteada. ¿Me escuchan bien? Sí, bien. Ya. Hola a todas, a todas, a todos. Hola, Tania. Para mí ha sido súper grato escucharte. Me siento súper representada en muchas de las cosas que tú dices. Yo soy profe diferencial del liceo. Y me hace tanto sentido lo que tú planteas, y encuentro tan interesantes las investigaciones que has realizado y que tienes tanta evidencia de lo que de repente uno observa en el aula. Y mi pregunta apunta principalmente a qué podemos hacer. ¿A qué podemos hacer como en términos prácticos? ¿A qué podemos hacer para acercar a las mujeres, a las estudiantes que tenemos en nuestro liceo, al área de las ciencias? ¿Qué nos puede faltar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer para ir eliminando estos sesgos y esta discriminación que uno la ve casi como de forma natural y que no debe ser? Entonces, esa es mi pregunta, y agradecer todos los comentarios y las cosas que tú dijiste, porque tienen para mí mucho sentido. Eso. Bueno, yo la verdad es que como las respuestas así como todas no las tengo, ¿sí? Yo creo que uno las tiene que ir construyendo. Pero mira, hay varios intentos de distintas partes, eh, y yo creo que es súper interesante ir viendo qué problemática afecta a cada una de nosotros, ¿no? Lo primero, yo como profe, a la problemática que me enfrentaba, tenía que ver, por ejemplo, con algo tan simple como que las niñas piden la palabra menos que los niños. ¿Sí? Esa es una realidad que uno podría, no sé, escribir libros sobre muchas cosas, pero eso es súper simple y es súper, como decía Neruda, es simple como un anillo. ¿Sí? Y bueno, yo participo también en la asamblea de barrio de acá, yo vivo en el barrio República,
Y evidentemente todas estas discusiones, más allá de la matemática, sino que también las que tienen que ver con sesgo y discriminación, han estado muy presentes también. Y una forma que tuvimos de resolverlo fue otorgando palabras. ¿Sí? Por ejemplo, en una asamblea de 100 personas, evidentemente hay muchas palabras, pero entonces se daba solamente 10 palabras. ¿Sí? Y cuidábamos entonces que 3 fueran para mujeres, 3 fuesen para hombres, y 3 fuesen para personas que no se no se reconocen bajo ninguno de esos 2 géneros. Y una quedaba abierta por si acaso había alguien que sentía que no pertenecía a ninguna de las otras 3. Esa fue una pequeña estrategia que desarrolló la Asamblea del Barrio para poder entonces ir, en términos prácticos, eliminando sesgos o discriminación frente a la participación. Por otra parte, también pasaba que uno debe tomar mucha conciencia, es como estar en una autoconciencia constante. A mí me pasaba, yo tenía un curso que lo estuve de primero a séptimo básico, y claro, era todo el rato cuando empecé a este descubrimiento de la discriminación, de la matemática y la discriminación femenina, y todo esto, entonces tomé autoconciencia, y fui entonces dándome cuenta en cada clase que efectivamente cuando realizaba problemas de matemática que yo encontraba que eran complejos para mi curso, miraba a los hombres. ¿Sí? Entonces, autoconciencia nuevamente. Ya no miraba solamente a los hombres, sino que buscaba mirar a las mujeres. ¿Sí? Buscaba mirar, bueno, uno busca mirar a todos, digamos, pero es que a veces, o sea, nací el 76, nací en el machismo puro. Entonces, te revienta el machismo en la cara, aunque uno trate, y yo trato, de verdad que trato muchas veces, de autocontrolarme, ¿no? Yo creo que por una parte es eso. Lo segundo tiene que ver también con la enseñanza en el aula y tiene que ver con aquellos contenidos. Hay una línea de las matemáticas que se llama educación matemática crítica. Yo no sé si las otras asignaturas tienen algo similar, yo supongo que sí, pero no estoy a ciencia cierta segura. Pero desde la matemática, que es el área que yo conozco, la educación matemática crítica entonces fija parámetros para la educación que se relaciona con buscar situaciones didácticas que no releven solamente la utilización de la matemática en términos del consumo. Si ustedes abren el texto de matemática, de quinto básico, de cuarto básico, van a darse cuenta que la mayoría de las actividades que se proponen tienen que ver con utilizarla como una herramienta, por ejemplo, de medición y para el consumo. El porcentaje que se gastó, que fuiste al supermercado y compraste tal cosa, que en la tienda hiciste tal otra, que te gusta tal ropa, que si tienes una calculadora, que si tienes un computador, siempre son cosas asociadas al consumo. ¿Sí? Entonces, la perspectiva de la matemática crítica nos muestra una mirada distinta y nos dice, la matemática es una herramienta que no es una herramienta que está allí generada por alguien más, es una herramienta que fue generada por los seres humanos. Y por lo tanto todos tenemos las mismas condiciones de aprenderla. ¿Sí? Entonces no es como un dispositivo que te pusieron en la cabeza y que también es algo que se escucha muy reiteradamente en los colegios, es que, pucha, no, es que mi mamá era mala para las matemáticas, entonces yo voy a ser mala, voy a ser pésima. No, es que nuestras familias son todos malos para las matemáticas, profe, por eso le va mal a la Yanma. ¿Sí? Entonces, claro, ahí tienes otro elemento. Entonces la educación matemática crítica lo que dice es, o hacia dónde apunta, es a resolver problemáticas que tienen que ver con el ambiente en el cual se están desenvolviendo nuestras niñas, niños y niñas, y que además sea para resolver esas problemáticas específicas de su entorno, ¿sí? Pero además resolverlas no para ellos, sino que para el bien común, que es otro elemento que también está súper disociado en el currículum nacional en educación matemática. O sea, si ustedes se fijan, siempre la apuesta es a que el individuo aprenda, ¿sí? Y el individuo no puede aprender solo, nosotros somos seres sociales. La construcción que tenemos del conocimiento es social, aprendemos con el otro, aprendemos del otro, con el otro y para el otro.
Entonces, esa forma de entender la actividad matemática desde la visión, que es algo supranatural, que viene casi dado en nuestra mente, que solo algunos lo pueden poseer, que si tú repites y repites y repites, en algún momento lo vas a aprender. Hoy día la matemática crítica lo pone un poco en tela de juego, ¿no? Y dice, ¿sabes lo que pasa? Es que aquí lo que hay que es darle la oportunidad a nuestros niños, niñas y niñas de que resuelvan las distintas problemáticas que tienen y que no son una resolución para ellos, es una resolución para todos los que están cercanos a él. Sobre todo en un mundo que se está que lo estamos destruyendo continuamente. Y hoy día, entonces, en ese contexto, nuestros niños, niñas y niñas se relevan aún con mayor esperanza, porque van a ser y están siendo quienes puedan empezar el futuro de mejor manera que nosotras. ¿Sí? Entonces, ir primero con estas cosas prácticas que tienen que ver con la mirada, cómo establecen las palabras, los grupos, por ejemplo, yo también siempre trato de que los grupos sean paritarios, que haya igual cantidad de hombres y mujeres, que los cargos en las directivas de los cursos también sean paritarias, pero que no se quede solamente en eso, ¿sí? Que traspase también hacia la enseñanza de las matemáticas, entendiéndolas como una forma de resolver problemas, problemas que son propios del lugar donde estoy, y problemas donde evidentemente nuestros niños, niñas y niñas van a tener una creatividad y una flexibilidad mucho mayor a la que nosotros podríamos esperar. Gracias, Tania. Gracias, Bárbara, por la pregunta. Recuerden que pueden ir haciendo las consultas a través del chat o verbalmente, como lo hizo Bárbara. Yo tengo una duda, Tania, al respecto de lo que tú planteabas, porque lo entiendo completamente, digamos. Soy un profesor de historia y en economía de primero medio aparece siempre la idea de consumo y básicamente de consumo responsable. Se menciona mucho eso y se menciona, por ejemplo, mucho el tema de la escasez, como que hay una definición de que existe escasez porque los recursos son escasos y nunca se plantea el tema de cómo se produce, cómo se distribuye, digamos. Entonces, claramente hay una intención al plantear el contenido así, el contenido que viene en el programa y el que viene en el libro de clases. Ahora, mi pregunta va hacia este lado. ¿Cómo esto que tú mencionas, con lo que yo de buenas a primeras lo comparto, digamos, y creo entenderlo, cómo esto llega a nosotros los profesores y profesoras, cómo llega, por ejemplo, a los docentes de educación básica, que yo supongo que son más fundamentales que nosotros, porque están trabajando con, Sí. con niños y niñas de edades menores, evidentemente, y que están formando mucho más esa estructura mental que se va a ir desarrollando. ¿Cómo puede llegar esto al equipo docente, en definitiva? Bueno, yo creo que ahí también hay otra problemática, porque ustedes saben que el currículum nacional chileno no lo hacen en general profesores, sino que lo hacen más bien técnicos. Entonces ya ahí tenemos un problema de técnicas y técnicos, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un primer problema. Yo creo que uno tiene que ver con realizar que las personas que realizan investigación realicen más investigación y busquen las fórmulas posibles para entonces presentar esas investigaciones por parte de las directivas de escuela, de las direcciones de escuela. Deberían haber más instancias como esta, que son instancias reflexivas que permiten entonces ir dándole vuelta a las cosas, más allá de poner recursos. Yo creo que los recursos y todo, porque siempre va a estar, no, es que no tenemos plata, y lo otro, no, pero es que sí. Entonces, como esta pelea constante, yo creo que se puede resolver fácilmente con la implementación de más espacios de participación. Más espacios de participación y de discusión, ¿sí? No solo de participación, o no solo de discusión, sino que además de participación de los profesores y también de escuchar a los profesores, porque muchas veces también pasa que los profes tienen súper buenas ideas, pero no los escuchan. Entonces también ahí hay ciertas disociaciones, hay que buscar las maneras en cómo la cadena se vaya uniendo a partir de investigadores, investigadoras que promuevan de mejor o de las formas posibles que puedan su trabajo
las direcciones de escuela entonces agarren esa información y la explayen en su espacio, y que los profesores también participen activamente de aquello. Porque evidentemente sin esos tres en juego no va a ser posible que haya comunicación. O sea, si solo las personas se dedican a investigar, no vamos a llegar muy lejos. O sea, yo creo, por lo menos yo soy convencida de que hoy día la investigación tiene que estar a la par de la práctica. No podemos hacer, las personas que nos dedicamos a investigación, no podemos andar investigando como Platón en las nubes, ¿no? En la superidea. Yo por lo menos trato de hacer clases porque en verdad es necesario estar observando continuamente qué está sucediendo dentro de la sala de clase y qué está sucediendo con los currículums, qué está pasando con esa naturaleza, con esa construcción que estamos viendo constantemente en nuestras aulas. ¿Sí? Entonces yo creo que esas son estrategias que se podrían utilizar. Me parece a mí maravilloso esto del espacio La Minga. Yo creo que no todos los colegios lo tienen. Generalmente pueden haber colegios que tengan espacios, pero así como La Minga por lo menos yo no había visto, me parece que es súper interesante, es súper importante y es súper relevante para los estudiantes, para los profes, para quienes podemos participar de esta experiencia, y creo que es un excelente paso que ustedes han dado, es un paso fundamental. Gracias, gracias, Tania. Sí, respecto a la minga, yo creo que efectivamente lo es. Que cualquier espacio de conversación en donde se pone en relevancia tantos temas tan importantes, porque en este año y fracción, hemos pasado conversando de temas muy, muy diversos. Ahora, evidentemente, como todas las cosas, como la minga también es un espacio que nos ha generado cuestionamientos a nosotros mismos, que no viene al caso en el conversatorio de hoy. Pero, bueno, creo que en definitiva el espacio sí es muy válido como conversación. Los planteamientos que tú haces particularmente, de pronto, claro, uno de alguna forma los puede intuir, pero no tiene certezas al respecto, y es bueno siempre escucharlos de alguien que ha estado trabajando en esto. Miguel tiene pedida la palabra. Adelante, Miguel, por favor. Hola, me llamo Galvarino. Hola, Galvarino. Mira, en realidad no sé si esté de acuerdo con todas tus afirmaciones, la verdad es esa, pero sí con la que estoy de acuerdo respecto de algunos sesgos que se producen en relación o sea, y que son el resultado del machismo. Eso, desde ahí sí estoy de acuerdo en varios de ellos. Como solución, más allá del cambio de mentalidad respecto del machismo, ¿ya? Que al igual que tú lo traemos en la sangre, porque yo nací en el 62, ¿ya? Así que con eso es como obvio, ¿ya? Culturalmente está conmigo. Pero más allá de ese cambio cultural que creemos y que yo creo que compartes tú también y todos lo compartimos, que se va a producir o tenemos que hacer que se produzca, más allá de eso, metodológicamente hablando, es posible, o sea, yo creo que es posible, pero ya existen metodologías que puedan emparejar la cancha por mientras se produce el cambio cultural entre el creerse poder entender las matemáticas, o el creerse poder entender la física, o entender la química, o entender la filosofía, porque también son pocas las mujeres dentro de la carrera, ¿ya? ¿Has visto metodologías que hacen posible que de alguna manera saltemos esa barrera cultural machista que se nos impuso, o que por mil razones se impuso, ¿ya? ¿Existen esas metodologías? ¿Las conoces? ¿Nos puedes Sí, dar claro. alguna ayuda respecto de eso? Sí, claro, hay varias. Mira, la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Chile sacó un extracto, sacó un reglamento completo, un proyecto completo para la participación activa en STEM de mujeres, y evidentemente para eliminar sesgos machistas y patriarcales dentro de las aulas matemáticas. Sí, lo tienen liderado, creo. Ustedes lo buscan en la web y aparece
si no, voy a tratar de buscarlo y lo mando con Katy, para ustedes, para que le den un vistazo, parte como lo habíamos visto desde el principio, con elementos que tienen que ver con el comportamiento, con cómo das la palabra, con cómo te estructura, hasta cosas más relevantes que se relacionan fundamentalmente con el currículum, cómo tomar las asignaturas, qué tipo de problemáticas trabajar, etc. Y respecto a la matemática en sí misma, bueno, como te decía, hay varias líneas que trabajan situaciones didácticas en específico para las matemáticas desde perspectiva de género. Por ejemplo, la línea de educación matemática ontosemiótica, ¿sí? Ellos trabajan mucho lo discursivo y la educación matemática, ¿sí? Entonces ahí meten mucho el tema del género. Y tienen muchísimas propuestas. Entonces, si ustedes buscan artículos indexados en educación matemática y ontosemiótica, van a aparecer muchos, desde la enseñanza de ecuaciones estructurales hasta multiplicaciones, ¿sí? Muchas secuencias didácticas de cómo trabajar la matemática desde una visión en la que se cuestiona epistemológicamente el objeto matemático y no solo desde la posición como, ya, pero que hayan hombres y mujeres, todo listo. No se soluciona solo con cambiar las estructuras físicas dentro de la sala, sino que también observar este objeto matemático de una manera distinta, ¿sí? Recordemos que el conocimiento entonces para algunas autores y para algunos autores es un conocimiento situado, ¿sí? Entonces la matemática también es un conocimiento situado, en el cual debemos propender a entender que las matemáticas no son un algo que es inamovible, ¿sí? Las matemáticas entonces deben ser entendidas como una herramienta que puede cambiar. Nuestros estudiantes están acostumbrados a verla como algo que no puede cambiar, así como inamovible. No, es que 2 más 2 siempre va a ser 4. Claro, pero no es lo mismo dar 2 que más 2, ¿sí? Si nosotros ponemos una perspectiva de género detrás de la enseñanza, lo que vamos a tener es un cuestionamiento al algoritmo, ¿sí? No a la construcción propia del algoritmo, sino al uso de ese algoritmo, que aquí es lo relevante. ¿Sí? Las matemáticas hoy día las hacen las calculadoras y los computadores. Lo que nuestros estudiantes deben empezar a criticar es el uso de ese algoritmo. Es de qué manera yo utilizo las matemáticas y cómo las utilizo y para qué las utilizo. Y ya les relataba recién el ejemplo de estos algoritmos faciales, de reconocimiento facial, en que se detectaron que hay sesgos de género para las personas negras, por ejemplo. Incluso nosotros, es cosa de que ustedes tomen el celular y mencionen, no sé, refrigerador, a los 2 minutos abren Facebook y le aparece el refrigerador en Falabella, refrigerador acá. Entonces, los algoritmos están siendo manipulados y eso yo creo que no está en discusión, ¿sí? O por lo menos hay bastante evidencia que relata aquello, ¿sí? Y entonces la visión, la misión, va por el hecho de que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes reconozcan la criticidad de la matemática, ¿sí? Esto crítico de la matemática, esta idea de que no son perfectas, de que pueden cambiar, de que pueden ser utilizadas, etc. ¿Sí? No sé si pude aproximarme un poco a lo que me estabas preguntando, Galvarino. Sí, gracias. Te agradecería quisiera llegar a través de Katy el lugar en donde podemos encontrar la técnica como para poder mirar desde ahí y ver qué podemos hacer. Gracias. Súper. Gracias, gracias Galvarino. Sabemos que estás en Curaco de Vélez y un gusto tenerte aquí, digamos. Nos tiene pedida la palabra Fernanda. Adelante, Fernanda. Hace un rato Tania mencionaba el tema de que muchas veces cuesta entre los alumnos desarrollar sus capacidades en las matemáticas, ¿no? Por el miedo, por esa incertidumbre de qué dirán, de que si voy a recibir burlas por saber un poco más que mis otros compañeros, cosas así. Concuerdo totalmente con eso. Y la pregunta en sí es, ¿qué es lo que te encantó a ti? ¿Qué fue lo que te motivó a profundizar las matemáticas, a hacer tantas investigaciones y a estar el día de hoy, ser la persona que eres?
Y también sería la otra pregunta, son dos en una, es que ¿qué le dirías a los jóvenes estudiantes que quizás más adelante quieren estudiar algo relacionado con las matemáticas y con las ciencias, que quieren profundizar este tema? Bueno, yo la verdad es que me dio por estudiar matemática porque la verdad es que me relaja hacer ejercicio. Eso fue como la primera condición así como de niña, digamos, de niña estudiante, ¿sí? Pero yo partí en filosofía, eso sí, esa es mi carrera de base. Eh, y la filosofía y las matemáticas se relacionan muchísimo, porque son formas de entender el mundo y de tratar de mostrar a partir de ciertos elementos ese mundo que uno está mirando. Otras personas pintan, otras personas tocan un instrumento, otras cantan, otras hacemos números y otras reflexionan sobre el mundo. Yo partí reflexionando sobre el mundo y me gustó también hacer números. Me es agradable encontrar ciertos modelos. Me gusta tratar de entender el mundo a partir de su comportamiento matematizado, ¿sí? Como esta cosa de que hayan cosas que se reiteran, me agrada, me gusta, lo encuentro bello, lo encuentro bonito. Sí, es una percepción absolutamente eh, íntima, digamos, ¿no? ¿Y qué le diría a los estudiantes? Yo creo que les haría la pregunta de si aman o no la tierra en la que viven. Y si la aman, si aman esta tierra en la que vivimos, como el programa La Tierra en que vivimos, caída de carnet también. Si aman la tierra en la que viven, yo creo que la única opción es estudiar ciencias para tratar de que no quede la escoba, digamos, porque vamos, pero vamos al abismo, hacia al abismo profundo y yo confío en que ustedes van a poder hacer algo por nosotros, ¿sí? Porque ustedes son el futuro, la esperanza, por lo menos yo así, pero todo mi dinero para ustedes, todo. Toda la esperanza en ustedes, porque si quieren estudiar algo relacionado con las ciencias, yo creo que esa es la opción, digamos, tratar de cuidar nuestra naturaleza, nuestra tierra, eh, nuestros recursos naturales. Eso yo creo que le aconsejaría a alguien que quiera estudiar o dedicarse a la ciencia. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernanda. Nos queda un poquitito de tiempo, así que recuerden que si quieren participar y pedir la palabra pueden hacerlo. Tengo la siguiente duda, Tania. Eh, yo supongo, tal vez solo supongo, digamos, y puedo estar errado, que el mundo de la universidad es un mundo bastante machista, o que hay una presencia en los cargos principales fundamentalmente de hombres. Supongo que es así. ¿Y cómo se da este trabajo tuyo que tiene esta línea crítica? ¿Cómo se da en la universidad? Y por otro lado, ¿cómo se hace para formar a profesores y profesoras, por ejemplo, de matemáticas en la universidad, y que ellos vengan con una visión distinta de la forma de enseñar matemáticas? Porque en definitiva, a nosotros, a los profesores que tenemos más años y que llevamos muchos años dándole vuelta a la pedagogía, quizás es más difícil que cambiemos. Pero ¿cómo se logra meter estas ideas en la universidad y generar profesores y profesoras que vengan con este nuevo chip? Y en donde lo patriarcal, los sesgos, en fin, estén menos presentes o no estén presentes de rentón. ¿Cómo se hace? ¿Se está haciendo eso? Mira, yo sé que hay varias universidades que están transitando hacia esta reflexión. Específicamente la Universidad Central, por ejemplo, nosotros tuvimos una toma feminista el año 2018, que fue muy relevante para la universidad. Y en esa toma feminista, entonces, uno de los petitorios que estaban dentro de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes era justamente que se hiciera una reflexión profunda respecto del tema de género dentro de la universidad. Que dicho sea de paso, en las universidades chilenas, una de cada 4 mujeres se ha visto vulnerada respecto de su cuerpo, ha sufrido violencia sexual. Una de cada 4 mujeres en la universidad chilena. Eso es altísimo.
y por algo también todo este reclamo de nuestras estudiantes, digamos, ¿sí? Y en ese contexto, entonces, la Universidad Central levanta un proyecto de, entonces, un reglamento para un reglamento de corte feminista, ¿sí? Hoy día todavía, bueno, al final quedó no solamente feminista, sino que también incorporando las nociones de género. Y también hay una nueva directora de esta unidad de género, que se llama Priscila, y ella ha levantado muchísimas, pero muchísimas actividades en lo que va del año pasado y este año, para justamente relevar el tema de sesgos de género y feminismo en las universidades. Eso por una parte. Está también la que les comentaba de la Universidad, de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Chile, que levanta también un proyecto para el tema de la participación de mujeres en carreras STEM. Y también en la Universidad de Chile sé que se está levantando un reglamento a nivel de toda la universidad, no solo de la Facultad de Matemáticas, con perspectiva de género, fundamentalmente para entonces tratar de solucionar estas problemáticas que se han ido dando, que se relacionan desde la violencia sexual contra las mujeres hasta justamente la paridad en los cargos. Recordemos que me parece hay una mujer rectora en Chile, que es la rectora de la Universidad del Pedagógico, ¿sí? Si mal no me equivoco, podría estar equivocada también, pero si mal no recuerdo, es solo una mujer. Entonces, hoy día este tema está muy transitado en la universidad, muy transitado. Ahora también hay investigaciones, Carlos Monardes creo que se llama, levantó una tesis de magíster el año 2017 en la que evalúa los currículum de las carreras de pedagogía. Y claro, justamente habla de todo esto que no está presente, el tema del género, de los sesgos machistas y todo. ¿Qué se está haciendo en las universidades? Yo la verdad es que no lo sé porque son tan diversos los temas de género, es tan grande el marco investigativo que yo la verdad no los manejo todos. Tengo alguna información, trato de mantenerme al día, pero es como medio estar casi viendo noticias todo el día, entonces no alcanzo. Pero yo sé que en algunas universidades sí se está trabajando el tema de diversidad y género en las carreras de pedagogía, porque hoy día se está levantando además como una necesidad dentro de los propios estudiantes, más que de la universidad. Las universidades están reaccionando nada más a lo que estos estudiantes están solicitando, están exigiendo y están pidiendo. Y en ese marco entonces se están levantando estas investigaciones, ¿sí? Por lo menos el análisis crítico de discurso que hizo Carlos relata muy bien que hay sesgos profundos y que evidentemente los profesores, en este caso estudiantes de profesorado, no tienen una formación sólida al respecto, y estamos hablando de hace 4 años atrás. O sea, evidentemente esos profesores ya deben estar en formación, ¿sí? Y si también se fijan en las universidades en general, suele haber, por ejemplo, cuando apareció el año pasado la pandemia, salieron cursos, pero de la nada, de formarse en tecnologías, cursos para Zoom, pantallas digitales, cursos para utilizar Moodle, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la violencia de género se viene detectando desde hace muchísimos años y sin embargo no han aparecido cursos de género a diestra y siniestra como aparecieron otros. Entonces también hay responsabilidades ahí de parte de las casas de estudio, de parte de las universidades, que no han logrado establecer estos criterios como base para entonces promover prácticas distintas, prácticas no sexistas, prácticas sin sesgo, ¿sí? Es una tarea pendiente y yo creo que todo está medio en parado, digamos, porque la pandemia también ha parado procesos sociales que venían muy levantados y han estado un tanto frenados, ¿no? Pero yo creo que ya se están reactivando, están volviendo a las discusiones, digamos, porque además las desigualdades de género y los sesgos patriarcales siguen presentes, o sea, están allí todavía, ¿sí? Así es que yo creo que prontamente tendremos o que ponernos a investigar respecto de qué pasa con las escuelas de pedagogía, o bien empezar a levantar alternativas para
poder promover formación del profesorado de una manera distinta. Del colegio de profesores, la verdad, no tengo idea qué estará pasando allí. No he visto qué sucede con el tema de género. Sé que hay algunas redes en Instagram y en Facebook de profesores. Está la red feminista la red de docentes feministas, Redofem, así se llama. Redofem en Instagram, ustedes la buscan y son un grupo de profesores a la cual yo también pertenezco, que está en un continuo diálogo y discusión respecto de sesgos y discriminación hacia la mujer y formación patriarcal del profesorado. ¿Sí? Está por ahí la discusión, está levantando varios cursos, pero son redes que son aparte de la institucionalidad, ¿no? Entonces, creo que la institucionalidad va a tener que rápidamente tomar cartas en el asunto o esto les va a estallar en la cara como le ha estallado todo siempre, ¿no? Y como siempre somos nosotros los seres humanos quienes empezamos y las organizaciones más de base quienes empezamos a levantar entonces propuestas, ideas, discusiones y que después se masifican. ¿Sí? No Muchas sé si gracias. tú, claro, lo O que sea, dije. sí, no, yo claramente creo que sí, creo que, o sea, a mí me parece que en todo, me parece que la formación docente es muy fundamental porque, insisto, la formación a ver, la reformación, lo que estamos nosotros viviendo en el aula, ese proceso formativo para nosotros es muy lento, particularmente, entre otras cosas, porque estamos mucho tiempo dentro del aula o en las labores del colegio, entonces no podemos hacer una formación nueva. A veces tenemos algunos cursos de los temas que sea, que no dejan de ser relevantes, pero creo que es muy fundamental la formación de los y las docentes en las universidades. Entonces, para las más distintas áreas que hay que intervenir, yo creo que hay que partir interviniendo también fuertemente allí, porque es donde se puede hacer un mayor avance, digamos, aunque tal Sí, vez sea un poco más lento. sí, yo Sí. comparto contigo. Efectivamente, si no se realiza el cambio ahí, es bastante poco probable que se realice en otro lado. Es fundamental que nuestros profesores y nuestras profesoras, que nosotros no tengamos esta formación en género que nos permita entonces tomar decisiones, tener prácticas distintas, que yo creo que es lo fundamental. ¿Sí? Sí, exactamente, sí. Son las 5 de la tarde, se nos ha pasado, como suele ocurrir, se nos ha pasado el tiempo volando en esta conversación. Creo que hay, como muchas veces Fernando, pasa. ¿Sí? ¿puedo hacer un alcance? Don Galvarino, adelante. Sí, gracias Fernando. Sí, Tania, hace un rato atrás hiciste una mención respecto de la distancia que hay entre los investigadores y el aula, ¿ya? Y que yo creo que eso se presenta también entre los cuerpos directivos de las unidades educativas y los docentes de aula. O sea, normalmente los docentes de aula, como yo y como los que están acá presentes, todos, todos los profesores que están acá somos docentes de aula. Normalmente nos enfrentamos con los cuerpos directivos porque vemos en ellos que de repente se produjo una distancia dentro, como que ellos ven lejana el aula y por lo tanto de repente hacen comentarios que a nosotros nos parecen como lejanos de la realidad de lo que se produce en el aula, ¿ya? O sea, si la distancia se da, inclusive en nuestros cuerpos directivos, me imagino que la distancia que se da entre los teóricos y, y los profesores en general es mucho mayor todavía, ¿ya? Es mucho mayor y ahí estoy totalmente de acuerdo y estaba pensando en que en realidad los equipos directivos debieran tener la obligación, no sé si obligación, pero de tener horas aula, de una cantidad de horas aulas al menos en la semana o cada determinada cantidad de años, volver al aula al igual que los teóricos de la educación. Sí, me parece como necesario, como sumamente necesario. Ese sería mi alcance. No sé si estás de acuerdo con eso.
Sí, yo insisto, yo creo que teoría y práctica siempre deben ir de la mano. No sé si los directivos tengan que estar en el aula, no sé cuáles son las competencias que exige el Ministerio de Educación para los directivos, en el caso de los colegios públicos, la verdad lo desconozco. No sé si son profesores, porque si no son profesores yo como que ahí medio me espanto, ¿no? Yo creo que Son profesores. en el aula deben estar los profesores, ¿no? Y las profesoras, pero no... Es que en la universidad se da mucho que hay muchos profesionales que están en las aulas, pero no son profesores. Entonces ahí, por ahí hay que tener cuidado, ¿no? Yo creo que eso también es, yo creo que cada lugar ve sus condiciones, ¿sí? En ese aspecto creo que hay teóricos y teóricas muy relevantes que no han pisado un aula y lo hacen bien, digamos. Yo soy de la idea, o por lo menos creo que yo lo necesito estar en el aula, necesito identificar esas problemáticas. La obligatoriedad a mí a veces me confunde un poco, ¿no? La obligatoriedad es como extraña. No sé si comparto la obligatoriedad en muchas cosas. La palabra obligar es un tanto ruda, la encuentro yo, un poco fuerte. Pero sí yo creo personalmente que teoría y práctica deben ir de la mano. Ojalá que los investigadores estuviesen siempre en aula y ojalá que los profesores pudiesen investigar también, ¿sí? No está lejana esa idea de que sean al mismo tiempo profesores e investigadores o profesoras e investigadoras, ¿no? Pero yo creo que el tema de la unión entre las directivas y los profesores son cada espacio ve su forma de relacionarse. Creo que en eso deberíamos ser autónomos, ¿sí? Y yo insisto y volver a reiterar ahora que quedan poquitos minutos que valoro muchísimo esta minga. Creo que es un excelente espacio. Es un espacio maravilloso de diálogo y de discusión, donde hay presentes estudiantes, profesoras, profesores, directivos, directivas, y eso me parece que es súper relevante. Creo que es el mejor camino. Ese es, sin necesidad de obligatoriedad, me parece que este es un espacio maravilloso y voy a buscarlos en las redes para ver los otros capítulos porque me parece muy interesante, de verdad los felicito. Muchas gracias por tus palabras. Son valiosas para nosotros. Y bueno, creo que hay tarea pendiente. Aquí hay varias colegas presentes y creo que hay tarea pendiente ahora que tenemos que reformular el proyecto de la institución, por ejemplo. Creo que hay énfasis que de pronto no se dan con fuerza y que sería quizás el momento de hacerlo. Tania, te queremos agradecer profundamente que hayas dispuesto de tu tiempo para conversar con nosotros. Siempre es un gusto intentar entender las visiones desde otro punto de vista, intentar entender la vida desde otra perspectiva y creo que nos ha aportado muchísimo en ese sentido. Así que nada más que agradecer, esperar que ande todo muy bien por tu lado y desearte lo mejor en el resto del año. No, gracias a ustedes. Nuevamente feliz de haber participado de este espacio. Felicitarlos nuevamente, me parece que es un espacio maravilloso. Y me voy a quedar atenta a la formulación de su proyecto institucional, que siempre es un espacio de reflexión maravilloso y en lo que yo pueda aportarle, me quedo atentísima. Así que es un gusto. Genial. El gusto ha sido absolutamente nuestro. Así que mis saludos nuevamente, mis saludos a todos los presentes. Agradecemos a Castro Municipio TV también por la retransmisión que hace de este conversatorio. Un abrazo grande a todos y a todas y que ande todo absolutamente bien. Muchos saludos. Chau, chau. Chao, chao. Chau. Chao, gracias Tania.